Buenas, son las 7:20 de la mañana y estamos yendo tempranito porque vamos hasta San Rafael. Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les voy a estar mostrando en primera persona la reapertura del aeropuerto de San Rafael. Después de casi 3 meses de estar cerrado, vuelve hoy a operar. El Aeropuerto Internacional Suboficial Ayudante Santiago Germanó es el aeropuerto de la ciudad de San Rafael, Mendoza. A partir de la fecha, va a tener conexiones con la ciudad de Buenos Aires 6 días a la semana, todos los días excepto los miércoles. A raíz de esta inauguración, las autoridades de San Rafael nos decían lo siguiente. Nahuel, bueno, un momento muy importante para San Rafael con la reapertura de la pista del nuevo aeropuerto y la llegada del primer avión. Muy importante porque la verdad que estamos concretando una realidad que venimos soñando hace tiempo. Omar incorporando en el presupuesto nacional de esta obra, Emir siguiendo esas gestiones y bueno, hoy se da el fruto de todo ese esfuerzo. Hoy San Rafael ya cuenta con una pista totalmente remodelada que va a permitir vuelos de mayor envergadura, que también va a poder sopesar algunas contingencias climáticas, así que estamos muy contentos y muy satisfechos con todo lo que Nahuel, esto es bueno para el turismo de por allá, pero también para mejorar la conectividad de San Rafael, para poder en un futuro sumar más vuelos, para el comercio, para el sector industrial. Sí, por supuesto que el turismo, pero también a todo el desarrollo económico regional, es importantísimo. Y también para que todos nuestros emprendedores, todos nuestros empresarios puedan viajar y también recibir equipos profesionales y técnicos de fuera de la Argentina y también de nuestro interior de la Argentina para poder conllevar reuniones que puedan hacer también el desarrollo local de San Rafael. Las obras siguen porque no es solo la pista, ahora se va a trabajar en la ampliación y modernización de la terminal. También en la terminal de ómnibus, imaginen que es una obra de la década del 50 y que la estamos remodelando totalmente, donde vamos a tener un estacionamiento subterráneo, donde vamos a tener un espacio para la cultura, para oficinas comerciales, para la innovación tecnológica. Así que la verdad que estamos ante dos obras pensadas estratégicamente para el futuro de San Rafael. ¿A qué hora está estipulado que llegue el primer vuelo? Aproximadamente a las 15, un poquito más de las 15, sé que el vuelo ha salido aproximadamente 13:20 de Buenos Aires, así que bueno, en un día cálido como el de hoy, tratando de recibirlo de la manera más afectuosa y calurosa posible. Muchísimas gracias. Un mensaje de Nahuel para los turistas para que visiten San Rafael. Bueno, que ahora tiene una herramienta más para seguir visitando el lugar más lindo de Mendoza y también uno de los más lindos de la República Argentina. Así que bueno, lo esperamos ansiosamente. Muchas gracias. Javier, bueno, presente aquí en el aeropuerto, aguardando la llegada del primer vuelo de aerolíneas luego de la remodelación total de la pista. Bueno, la verdad que un día histórico. Los sanrafalinos tenemos que tener conciencia de qué es lo que significa esto, esta gran inversión, este gran trabajo que ha hecho Omar y Emir para que hoy sea realidad tener estas mejoras en el aeropuerto. Son dos pasos. El primer paso tenía que ver todo con las obras de la pista, ampliar la pista, ampliar la zona de dársenas, mejorar el sistema de balizado. Y la segunda parte es en la ampliación del edificio y la conectividad con vía terrestre. Hoy es una realidad esta pista y la verdad que muy contentos porque esto no solamente nos va a permitir a nosotros ampliar la cantidad de pasajeros que llegan a San Rafael, sino en un futuro poder recibir mayor cantidad de vuelos. Algo increíble, algo impensado, pero en este pensamiento que se tiene a un San Rafael de 50 años en el desarrollo, esta mejora en el aeropuerto la verdad que hacían falta. Hoy hablando con los técnicos me dicen, mira Javier, lo que se ha realizado por ejemplo en lo que tiene que ver la parte de dársena, permite estar estacionados dos aviones de gran porte más 3 aviones más chicos. Permite que en condiciones desfavorables los aviones puedan aterrizar a San Rafael. A ver, esto no es de un día para el otro, esto es un gran trabajo que han hecho Omar y Emir, hoy lo vemos. Y qué mejor que esto si lo relacionamos con el turismo, mayor cantidad de gente, mayor cantidad de turistas, el progreso para la ciudad, el progreso para San Rafael. Así que muy contentos, hoy es un día histórico y qué mejor
que lo podamos decir. Esto es una gran obra mirando a un San Rafael a 50 años. Javi, en la previa de Semana Santa se recupera la conectividad y esperando una gran cantidad de visitantes, tanto por vía aérea como terrestre, como suele tener San Rafael para esta fecha. Es así, en estos momentos nos encontramos a un 70% en cuanto a porcentajes de reservas. La verdad que es un número muy alto, teniendo en cuenta que de acá es todo para crecer. Ya con las reservas tenemos un piso alto, así que sabemos que va a ser un excelente fin de semana en San Rafael, un fin de semana largo. Pero a todos aquellos que nos están viendo, nos están escuchando, los invitamos a que ingresen a nuestra página a www.sanrafaelturismo.gov.ar. Dentro de nuestra página se van a encontrar una solapa que es el calendario. Ahí está toda la agenda cultural que tiene San Rafael con un gran trabajo de la Dirección de Cultura también. Y a su vez pueden contactarse con la Dirección de Turismo a través de nuestro enlace de WhatsApp para que le podamos enviar toda la información digitalizada, desde qué está quedando libre en los alojamientos, porque sabemos que llega gente a último momento y no encuentra dónde alojarse. Bueno, comuníquense en este enlace, porque es eso lo que buscamos en la Dirección de Turismo y lo que buscamos para San Rafael. Un turista que viene, que tenga ya toda la información para que no se mueva desde el lugar donde está y pueda recibir todo digitalizado. Lo importante es disfrutar a San Rafael en todo momento y quizás no perder un tiempo en la Dirección de Turismo cuando ya puedan tener toda la información en el celular. La nueva pista va a permitir que aviones tipo Boeing 737 y Airbus A320 aterricen en este aeropuerto. Otra cosa a tener en cuenta es que el aeropuerto va a poder operar de forma segura durante la noche y con condiciones climáticas adversas. Estamos esperando el primer vuelo que viene desde Buenos Aires. Esto ha sido todo desde el aeropuerto de San Rafael. Muchísimas gracias a todos